¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bueno, de esta manera vamos a seguir con nuestras clases. Hay que recordar que nuestro programa no se puede detener aun y cuando nosotros tengamos esta parte de la contingencia. Muy bien. Entonces, ya habíamos dado las reglas que íbamos a seguir para esta situación. Entre ellas es sencillamente, yo subo estos videos, ustedes van tomando nota y cualquier duda que tengan pues lo vamos a poner en la parte de los comentarios abajo de este video. Muy bien. Entonces, la anterior clase nos quedamos en las interacciones entre los medicamentos y hoy vamos a hablar directamente de la clasificación de los mismos, ¿sale? La clasificación de los medicamentos. Ya habíamos hablado un poco de ellos, ¿sale? La primera clase hablamos sobre los AINES. Recordemos que los AINES son antiinflamatorios no esteroideos. Estaban los antiinflamatorios esteroideos, estos que utilizan hormonas para llevar a cabo su efecto farmacológico. Estaban los antipiréticos que nos ayudaban a bajar la temperatura. Y bueno, están también los los anestésicos, ¿ok? Vamos a iniciar con los primeros que estábamos mencionando, que eran los AINES, ¿vale? Cuando se los escribía en el pizarrón era AINE, que sencillamente significa antiinflamatorios no esteroides, ¿ok? Encontré que también se le denomina analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Esto quiere decir que se le agrega una A al nombre para pues darle una mejor claridad a lo que es lo que hacen estos medicamentos, ¿ok? Ahora, estos son los medicamentos más utilizados. ¿Por qué? Porque tienen más efectos, muchachos, ¿sale? Recordemos, esto también ya se los había comentado, los AINE van a tener tres efectos específicos. Uno que sería la analgesia, otro sería sería la función de antiinflamatorio y el último sería antipirético, ¿sale? Esto quiere decir que el consumo de estos te va a ayudar a desinflamar, a quitar el dolor y a bajar la temperatura. Ahora, vamos a iniciar con el primero, que sería la analgesia. Hay que recordar que la analgesia sencillamente es cuando nosotros tenemos un dolor. El medicamento analgésico lo que produce es que no exista, bloquea las terminaciones del dolor y esto permite que disminuya, ¿ok? Ahora, el efecto de estas tres cosas que habíamos comentado, antiinflamatorio, analgésico y antipirético, puede variar en cada uno de los medicamentos. Por eso es importante conocerlos todos para no sobremedicar o provocar una toxicidad gracias a que el efecto que estamos esperando está tardando de más. Un ejemplo sería el ketorolaco. El ketorolaco es un analgésico el cual ayuda muchísimo a disminuir el dolor. Si tienes un dolor de 10, el ketorolaco lo va a bajar a un 2 o incluso lo va a eliminar completamente. Ahora, sus propiedades antiinflamatorias y antipiréticas son demasiado bajas, ¿okay? Incluso pueden llegar a ser nulas. Sin embargo, si nosotros tenemos una fiebre bastante fuerte y nosotros nos tomamos un ketorolaco, prácticamente no nos va a servir de nada. Muy bien, entonces ¿qué tomarías ahí? Un AINES que tenga más potenciado sus efectos antipiréticos. Muy bien, entonces pues tú utilizarías a lo mejor el bendito paracetamol o a lo mejor un metamizol sódico, que estos son medicamentos que nos ayudan a disminuir la temperatura gracias a que su efecto antipirético es mayor. Muy bien, ahora un antiinflamatorio por excelencia es el ibuprofeno, aunque el naproxeno también nos ayuda a esto. El ibuprofeno pues nos ayuda a desinflamar y su propiedad analgésica también es elevada. Muy bien, entonces sencillamente pues si hay alguien que tenga un dolor y se está inflamado, pues siempre se considera como primera opción el ibuprofeno. Ahora, todos los medicamentos estos pueden variar cuál te va a quitar más el dolor, cuál te quita más la temperatura, cuál te desinflama más, pero los tres tienen algo en común.
sus efectos secundarios. Sus efectos secundarios son principalmente gastrointestinales y estos se ven potencializados cuando tú tienes una enfermedad previa. Esto quiere decir que si tú tienes úlceras gástricas, si tú tienes gastritis, pues obviamente el daño va a ser el doble que una persona que pues tiene su flora intestinal íntegra, así como su mucosa gástrica. Otro efecto secundario que tienen los AINES es una situación que se llama dispepsia. Recordemos, muchachos, cuando estábamos viendo el sistema digestivo, había una enzima que se llamaba pepsina, que nos ayudaba a degradar proteínas. Entonces, si nosotros tenemos dispepsia, quiere decir que vamos a tener un problema para la digestión. Entonces, así se le denomina a esta situación, dispepsia. Esto nada más se los comento como para que lo tengan de retroalimentación. Y bueno, con esto terminamos esta parte de los antiinflamatorios no esteroideos, o sea, los AINES, analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Ahora pasaríamos con los antiinflamatorios esteroideos. Muy bien, que recordemos que estos son los que van a utilizar hormonas, ¿sale? Estas hormonas pueden ser naturales o sintéticas. Estas hormonas normalmente el cuerpo las va a secretar en situaciones específicas y se va a dividir los antiinflamatorios esteroideos en dos principales. El primero serían los anabólicos. Ambos van a tener efectos secundarios bastante complicados, bastante fuertes, porque van a repercutir en nuestra salud, por lo que el uso de los mismos debe de ser demasiado limitado y se debe de tener en cuenta como una última opción, ¿ok? Siempre se deben de dar como primera opción los AINES, pero si no nos han estado ayudando o si requerimos que la acción sea demasiado rápida, se opta por estos medicamentos. Ok, entonces vamos a empezar con los primeros, que serían los anabólicos. Los anabólicos, muchachos, ustedes ya los han escuchado. Si alguien hace ejercicio o alguien va al gimnasio, se van a dar cuenta que ellos hablan mucho de los anabólicos. Hay que recordar, muchachos, que existen una función en nuestro cuerpo que se llama anabolismo y catabolismo, ¿vale? En pocas palabras o en una forma muy sencilla de entender qué es el anabolismo y el catabolismo, el anabolismo es formar una estructura más grande de algo más pequeñito. Esto quiere decir que muchas cositas pequeñitas se van a juntar y se van a hacer algo grande. Esto es el anabolismo, a diferencia de lo contrario, que es el catabolismo. El catabolismo va a crear cosas pequeñitas de algo más grande. Esto quiere decir que va a destruir algo grande para hacer cosas pequeñitas, ¿okay? Y estos ejemplos se van a ver mucho en nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando alguien hace ejercicio, el anabolismo se lleva a cabo cuando hacemos ejercicio y en nuestro brazo empieza a aumentar el tamaño de nuestros músculos gracias al anabolismo. Entonces, pues precisamente los fisicoculturistas o las personas que hacen ejercicio utilizan los anabólicos con este fin. Muy bien, entonces ahora estos medicamentos van a tener hormonas principalmente sexuales, por lo que van a traer daños bastante fuertes a ambos sexos. Vamos a empezar por el hombre. En el hombre va a provocar una situación que se llama ginecostomasia. Esta situación es cuando a los hombres, aquí específicamente esto solo le pasa a los hombres. A los hombres lo que va a hacer es que van a tener o van a empezar a formar senos muy parecidos a los femeninos. Muy bien, esto obviamente se va a ver más manifestado cuando se deja de consumir estos medicamentos, o sea, sería un tiempo un poquito aumentado cuando dejas de hacer ejercicio. Si ustedes conocen a alguien que ha hecho ejercicio y lo ven después de mucho tiempo, van a darse cuenta que incluso empiezan a tener mucho sobrepeso y obviamente pues el pectoral va a ser más parecido al de una mujer que al de un hombre. Ahora, agregado a esto, recordemos que les dije que van a tener hormonas sexuales. Esto quiere decir que muchas de estos medicamentos tienen testosterona.
Recordemos que la testosterona es una hormona producida por los testículos y obviamente pues es exclusiva de los hombres. Y en esta, obviamente somos muy beneficiados con esta, debido a que quemamos grasa muy rápidamente y generamos músculo más rápido. Muy bien, pero debemos de tener un nivel de esta hormona. Si rebasa este nivel, o sea, si tú te inyectas estos anabólicos, el nivel de testosterona va a estar demasiado alto. ¿Y qué va a pasar? Que el cerebro va a decir, oye, tengo demasiada testosterona, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a reducir la liberación de la testosterona en los testículos. ¿Y qué va a provocar esto? Una atrofia en los testículos. En otras palabras, muchachos, los testículos se hacen pequeños. Muy bien. Y al hacerse pequeños van a también perder función. Esto quiere decir que tú, si te inyectas anabólicos, tus testículos se van a atrofiar y en un futuro, pues muy probablemente tú tengas problemas hormonales porque no estés produciendo la suficiente testosterona. Entonces también vas a tener problemas de fertilidad porque tu semen que produces obviamente en los testículos se va a ver reducido en calidad. Muy bien, estos son los efectos secundarios en hombres. Ahora, en el caso de las mujeres, van a tener una situación que se llama hirsutismo, que específicamente es el crecimiento de vello en zonas donde las mujeres pues normalmente no desarrollan vello. Esto quiere decir que las mujeres van a empezar a desarrollar un poco de barba, un poco de bigote, y además de esto se va a engrosar. Y agregado a esto, también las mujeres pueden empezar a tener un grado de alopecia. Recordemos que la alopecia es empezar a perder cabello, ¿sale? Ahora, esto que acabamos de mencionar son efectos secundarios de ambos sexos, pero ¿qué efectos secundarios comparten nuestros medicamentos? Sencillamente sería el catabolismo, muchachos. Hay que recordar que nuestros anabólicos lo que producen es que la masa corporal crezca, el músculo esquelético crezca. Entonces, ¿cómo es que crece? Sencillamente lo que hace es que inhibe el catabolismo. Recordemos que el catabolismo era degradar cosas grandes en pequeñitas. Muy bien. Entonces, si tú detienes el catabolismo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que el anabolismo va a estar en su mayor apogeo. Y visto desde esta manera, pues dirías, ok, pues no se escucha tan mal utilizarlos cuando a lo mejor hago ejercicio. Lo malo, muchachos, es que vas a empezar a producir lípidos de baja densidad. Y los lípidos de baja densidad, muchachos, es lo que ustedes normalmente denominan grasa mala. Es la que nos va a provocar problemas en las arterias. Que nuestros vasos sanguíneos, recordemos que se empiezan a llenar como de un sarro, que este sarro es producido por estos lípidos de baja densidad. Entonces, este sarro lo que va a hacer es que va a ir cerrando el calibre de nuestras venas y arterias, y esto va a producir que nuestra presión aumente, o sea, va a producir presión arterial alta, hipertensión, y además de esto también nos puede producir una enfermedad denominada aterosclerosis, que esta nos puede provocar una trombosis, nos puede traer problemas como infartos, debido a que este sarrito que se está formando se rompe y llega a vasos sanguíneos más pequeños, lo que hace que evite el torrente sanguíneo, se cierra, y esto puede producir que exista necrosis. Y bueno, aquí estaríamos hablando de un infarto, ya sea en el corazón, en la cabeza, en la pierna, en el hombro, porque recordemos también que los infartos no solamente son en el miocardio, puede dar en cualquier parte donde exista necrosis. Recuerden que necrosis es que muerte en un tejido por falta de irrigación sanguínea. Muy bien. Ahora, estos fueron los efectos secundarios de los anabólicos. Muy bien. Ahora nos vamos a pasar con los corticosteroides. Los corticosteroides van a ser hormonas que normalmente nosotros les producimos en nuestros riñones, en las glándulas suprarrenales.
Recuerden, nuestros riñoncitos arriba tienen unas glándulas que parece que las están abrazando, ¿okay? Estas se llaman glándulas suprarrenales y estas van a liberar estos corticosteroides que lo que nos hacen es desinflamar muy rápidamente, pero lo que hace es que inhibe que se junten nuestros leucocitos, y hay que recordar que los leucocitos son células de defensa. Entonces, si no dejan que lleguen los leucocitos a la zona donde está inflamado, pues sencillamente lo que va a pasar es que va a provocar una infección bastante grave y puede ser incluso crónica. Entonces hay que tener muchísimo cuidado a la hora de estar consumiendo este tipo de medicamentos, como lo repetimos una y otra vez en el transcurso de esta clase, muchachos. Bueno, entonces ahora vamos a ver los antipiréticos. Para empezar, hay que recordar que los antipiréticos nos van a ayudar a disminuir nuestra temperatura. Hay que recordar también que la fiebre se le denomina cuando nuestra temperatura rebasa los 37 grados centígrados, ¿okay? Ya pasando esto, nosotros podemos considerarnos con fiebre. Ahora, también es importante que entendamos que la fiebre no es una enfermedad. La fiebre es sencillamente una situación que se está liberando por un agente externo, ¿sale? Puede ser cualquiera de los microorganismos que vimos en el primer parcial. Ahora, normalmente los antipiréticos se utilizan para disminuir esta parte de la temperatura, pero lo más recomendable es que nosotros bajemos la temperatura con situaciones totalmente físicas. Esto quiere decir que nosotros nos pongamos trapitos. A lo mejor si ves a una persona que ya está teniendo fiebre, nos pongamos un poco de unos trapitos húmedos, pero que no tienen que ser necesariamente fríos. De hecho, deben de ser a temperatura ambiente, y esto va a hacer que la temperatura no aumente. Muy bien. En casos muy extremos, cuando la temperatura llega incluso a 40 grados, es importantísimo que bajemos esta fiebre, esta temperatura a lo mínimo. Muchas de las ocasiones lo que se utiliza son baños de agua fría para que se disminuya. Muy bien, esto puede provocar también problemas en nuestras vías aéreas, pero es más fácil poder controlar estas enfermedades que pues tener un daño neuronal permanente. Muy bien. Entonces, ahora, muchachos, para terminar serían los anestésicos. Los anestésicos van a ser fármacos que van a deprimir nuestro sistema nervioso central por un periodo breve, y es totalmente reversible. Muy bien. Estos se van a dividir en dos específicos. Uno cuando hablamos de anestésicos locales, y el otro sería directamente la sedación, ¿sale? Los anestésicos locales vamos a perder la sensibilidad, o vamos a perder, principalmente es perder la sensibilidad en la zona donde se coloquen, pero la conciencia se encuentra intacta. Principalmente se ve en cirugías no tan extensas. Por ejemplo, cuando ustedes van al dentista, que los anestesian, lo que hacen es existir una pérdida de la sensibilidad, depende de la zona donde te hayan anestesiado, pero a las 2 o 3 horas pues regresan tu sensibilidad. A diferencia de cuando hablamos de la sedación va a ser una pérdida de la sensibilidad, pero agregado a esto tú vas a perder también la conciencia. Entonces llegas a un punto de relajación tal que forzosamente debe de haber un monitoreo de tu frecuencia respiratoria y cardíaca por seguridad del mismo paciente. Y bueno, muchachos, con esto vamos a terminar lo que son las clases de hoy, ¿okay? La siguiente clase va a ser en esta misma semana, pero ya vamos a hablar de temas un poquito más de supervivencia. Vamos a hablar de signos vitales, vamos a hablar todo lo que encontremos en el bloque 3 en nuestro temario. Ya vamos a iniciar con esto. Bueno, muchachos, pues me despido, espero que estén bien, y cualquier duda recuerden dejarla en la parte de los comentarios. Si tenían dudas del otro video,
hagan las preguntas en el otro video. Aquí solamente voy a responder las de este video. Que tengan muy bonita noche.